La Liga U22 es una realidad y hoy vamos a explicarla, analizarla y entender por qué surge en el verano de 2025. ¿Es la respuesta a la Liga Universitaria? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de baloncesto, de formación, baloncesto español y con muchos temas que analizar porque ya es oficial la Liga U22 y estuvo allí para vivirlo de primera mano, conocer un poco cómo es ese proceso. Gerard Solé, Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues la verdad es que ilusionado en el proyecto. Yo creo que, mira, una de las preguntas importantes que tenemos que ir a resolver ya desde el primer segundo, para que no haya más debate, no, esto no es una respuesta al baloncesto universitario, no Sí me es una gusta. amenaza, ¿eh? Pero el No, CEO no, había que lanzarlo porque parece, ¿eh? También te digo, ¿eh? sí, sí, yo creo que sí, por los timings, ¿no? Y un poco Eso también es. es lo que íbamos comentando en Petit Comité allí. Oye, es que ahora todo el mundo lo va a coger como una respuesta a la amenaza del baloncesto universitario. No es una respuesta No. a esa amenaza porque los jugadores que quieran seguir yendo a la NCA se van a ir a la NCA. O sea, esto no está creado para ser una alternativa a nivel económico, a nivel, bueno, todos los Sí. niveles, ¿no? Porque al final no es únicamente el dinero lo que lleva a los jugadores a irse a Estados Unidos, sino también, pues, evidentemente, unas posibilidades deportivas. Lo que sí creo es que con esta liga se cubre una demanda que creo que ya es histórica, ¿no? De muchos y muchos, muchos años. Sí, sí, tal cual. A ver, queremos que utilicéis este vídeo para entender cómo fue la presentación y sobre todo porque todavía, claro, el dibujo no está completo. O sea, queremos saber muchas respuestas de cómo va a ser, de qué equipos, cómo van a participar, la configuración de plantillas. Queremos responder todo esto y que aquí, bueno, pues más o menos tengamos ese primer paso, pues yo creo que va a ser una realidad ya que en septiembre viviremos. Lo primero, ¿a ti qué sensación te dio en la presentación? Es decir, hay veces que hemos ido a eventos en los que dices, bueno, pues es una presentación sin más. Oye, aquí se ha trabajado mucho para sacar esto adelante. A mí me ha dado la sensación de que esto, aunque los timings parecen decir lo contrario, es algo que se lleva años trabajando, porque creo que se detectó un problema desde hace ya bastante tiempo y no era fácil tampoco encontrar la solución. Que esto no deja de ser un punto más dentro del proceso formativo y que creo que va a ayudar a muchos jugadores que cuando terminaban la etapa junior pues quizás no estaban del todo formados para poder dar ya el salto al profesionalismo y muchas veces pues se iban a una liga EVA, por ejemplo, y ahí un poco se perdían. Creo que esto va a permitir seguir progresando con ese tipo de jugadores unos cuantos años más y veremos a muchos jugadores, estoy convencido, que de esa liga van a poder dar el salto a CB y sobre todo ahora con la problemática de los cupos, por ejemplo, Sí. creo que eso sí que puede ser una buena ayuda a medio plazo, no evidentemente para allá. La sensación que también tuve es de un día para la historia, y lo remarcaron mucho tanto Elisa Aguilar, la presidenta de la federación, como Antonio Martín, presidente de la ACB, de que esto es algo que, como decía, lleva mucho tiempo teniendo que solucionarse y Sí. que creo que han conseguido una muy buena opción. Y luego el tercer punto, que también se remarcó mucho y lo hizo también mucho el presidente del CSD, José Manuel Uribes, era la sensación de que no es únicamente deportivo, sino que vamos también a generar un paso académico, ¿no? Yo creo que esa Esto me unión lo con las comentaste, me universidades. parece muy interesante esto. Sí, yo creo que ayuda en el proceso formativo y ya más allá del deportivo. Yo creo que eso también es tremendamente importante, poder garantizar también pues, esas plazas en las universidades y la formación académica a muchos jugadores. Por eso digo que, eh, aunque pueda parecer una respuesta a lo de la NCA, que yo creo que esto lo puede tener en la cabeza muchos aficionados, creo que cometemos un error si pensamos eso. Creo que Ya. esto es una realidad que llevaba mucho tiempo por resolverse y que afortunadamente pues parece que ya se encamina esa respuesta. Oye, otra gran duda que mucha gente tiene, ¿dónde se ubica a nivel categoría esta liga? Es decir, tenemos la ACB como gran exponente del baloncesto español, está la primera FED, segunda FED, EVA, y luego, y bueno, Junior, y luego ya categorías provinciales, autonómicas, tal. ¿Dónde está ubicado? Bueno, esto sería la prolongación de un junior, ¿no? Vale, o sea, Sería no o sea, estaría en paralelo a lo que es el sistema de la FED normal. correcto. Sí, Vale, sí, sí. vale, O vale. sea, esto, aunque ha habido un acuerdo entre ACB, FEP y el Ministerio de Educación también, el CSD, esto no deja de ser
alargar ese proceso formativo. Y esto es una liga desde el primer momento, ya se ha explicado, que se va a jugar los viernes por la tarde y el sábado por la mañana. ¿Por qué se hace esto? Para intentar no coincidir con los equipos ACB. Al final, otra de las cuestiones importantes es, aunque esté metida la FEP también de por medio, no sé si va a cambiar en el futuro, pero de momento únicamente tienen plaza los equipos ACB. Incluso hice la consulta, oye, ¿y si un equipo ACB desciende y todo esto? Y se nos comentó de, bueno, se les dejaría un año, se les quitaría de la liga a nivel deportivo, sí que los jugadores en ese proceso académico se les dejaría continuar O sea, es decir, académicamente. por ejemplo, si desciende, yo pienso en equipos con estudiantes, estudiantes no puede estar, que es una de las grandes canteras, no podría estar. Y si descendiese, es que no sé qué equipo podría, es que, bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Pensar que una gran cantera, pero imaginémonos que Bilbao Basket lo hace súper bien y le pasa, que no quiero que le suceda, ¿eh? Pero, y desciende, lo hace muy bien en esa liga, pierde la plaza, ¿eh? Sí, o sea, no descienden esa liga, descienden la ACB, ¿eh? Eso es, desciende en la ACB, pierde la Sí, plaza en la liga. correcto, no jugaría la ¿Y liga. y los jugadores? Los jugadores podrían seguir con todo el proceso académico, porque eso sí que se va a Pero mantener, no el deportivo. pero no podrían jugar con Bilbao Vale, Basket vale, 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 en vale. He el puesto este deportivo. ejemplo, o Casa de Monzaragoza, por poner grandes Sí, sí, canteras, sí. ¿eh? O cantera, digo porque es difícil poner un estreno, no va a poner el Juventud, que me parece marciano que pudiera pasar, pero me refiero No, que bueno, es raro. pero ha sido sacar a Bilbao Basket y ya sabes que ahora va a venir gente a por Que sí, nosotros. ya lo sé, pues ya sé que le quiero mucho a la gente de Bilbao, pero me refiero, o Casa de Monzaragoza, porque ser una muy buena cantera que pueda tener esa opción de que un año se le pueda complicar la cosa, pues como le pasó a Andorra en su momento, pero Andorra no tiene esa cantera. Vale, configuración de plantillas. Co- ¿Cómo va a ser? Bueno, en primer lugar, las inscripciones están abiertas. ¿Qué significa esto? No está confirmado que estén los 18 equipos de la ACB. Ah, vale, vale, Incluso vale, se ha vale. leído alguna pequeña noticia de que a lo mejor Breogán no iba a sacar equipo. Yo creo que este primer año van a estar muy flexibles en esto. De, oye, no deja de ser algo muy nuevo. Para muchos equipos, pues no es fácil o no, quizás no tienes ese núcleo de jugadores. Ya. Entonces, yo creo que este primer año se va a ser mucho más flexible. Creo que sí, de cara al futuro, se quiere contar con los 18, porque creo que sería un poco emular ese sistema Sports que hay en Francia, ¿no? Vale, vale. A configuración de plantilla, esta primera temporada, lo que nos han comentado ya es que son necesarios, son obligatorios 6 jugadores seleccionables. O sea, no cupos seleccionables. Jugador Seleccionables, español. Vale, vale. correcto. Y el resto de la plantilla, bueno, lo que tú quieras, pero evidentemente sub-22. Y a partir de la siguiente temporada ya van a ser 7. 7. Vale. Vale, vale, vale. Con lo cual tú podrías tener 6 jugadores seleccionables españoles y 6 Mario Gessoña, Tavares, Tadas sub-22. Sí, Este es el detalle. Digo para que la gente se haga la idea del perfil de jugador. Claro, a mí me da la sensación, escuchándote, no sé tú cómo lo ves, y así también podemos dar un poco de opinión, de que esto es para el junior que no es tan bueno como para irse a Estados Unidos o dar el salto a la CB, pero que tampoco está tan preparado como para jugar en primera FEF. Realmente es como para el segundo mm, escalón de buenos jugadores en España. Es para sí, hacer base, realmente, ¿no? ahora estaba revisando, lo del cambio de 7 pasa a la 2027-2028. Vale, o sea, son 2 años con 6 y el Dos tercero años, ya sí, con, sí. con 7. ¿Pero tú cómo lo ves esto? ¿Así? ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo bastante similar. Yo creo que el jugador más top, el Mario Sansuperi, el Guillermo del Pino, este tipo de jugadores van a seguir llamando la atención del baloncesto universitario y muy probablemente el futuro lo van a encaminar hacia allí. Sí que creo que ha habido en muchos casos, hablamos de las grandes canteras, ¿no? Pues Madrid, Barça, Juventud, Valencia Basket, en los últimos años también ha crecido un montón. Eh, Jugadores que quizás han llegado a los 18 años físicamente muy por acabar de hacer, Vale. o jugador que mucha capacidad física, pero aún le faltaban muchos conceptos de juego. Y claro, terminas ese proceso formativo y dices, ¿y ahora dónde voy? Y te quedabas en un filial en el que tampoco acababas de jugar, porque quieras o no, también hay una exigencia ya competitiva. Sí, sí. eh, Oye, necesito mantener la categoría, por ejemplo, o te ibas cedido y es un poco el mismo caso. Yo creo que todo ese grupo de jugadores, que creo que cada vez hay más también, y lo Sí, estamos viendo también con la NBA, cada vez los jugadores van más por potencial y van jugadores, entre comillas, menos preparados de lo que iban hace 20 años. Em, Creo que todo ese proceso formativo es bueno que tenga un paso más, lo ¿no? que Y pasa yo es que creo, esto yo creo, no sé tú cómo lo ves ya, que le va a hacer mucho daño a la Liga EVA, ¿eh?
Bueno, por yo creo ejemplo. que uno de los grandes afectados sin duda son las competiciones FEP. Pero yo creo que también FEP aquí asume que no puede decir que no a esto. Creo Ya. que es una ayuda tan importante a la formación del baloncesto y en el futuro también a poder tener jugadores, porque no seleccionables para la selección española, ¿eh? Yo creo que también está un poco enfocado en ese sentido, porque yo no descarto, y le digo muy en serio, jugadores que a lo mejor con 18 años, oye, no son tan buenos o no destacan tanto, jueguen esta liga, los primeros 2 años de esta liga empiecen a desarrollarse, empiecen a funcionar, llamen la atención principal del primer equipo en el que están, esos jugadores empiecen a aparecer en el equipo ACB, exploten y acaben siendo selección española. Y por eso digo que creo que ya ha habido muchos jugadores que se han ido, entre comillas, perdiendo en Sí, a ese ver, proceso. yo estoy contigo porque tengo la sensación muchas veces, ¿no? Cuando ahora ya me pilla más ajeno, ¿no? Pero cuando estuve mucho tiempo involucrado en formación, que el jugador en junior, no el bueno encuentra sitio siempre. El que no es tan bueno o está un poquito verde, estaba un poco de qué hago. Y como no tuviera un poco de Sí, chispa o se moviera, ya no hablo de agentes, hablo de la vida, acaba jugando en la provincial. Y se pierde ese jugador, ¿no? Yo creo que sí, también sí, es coger sí. ese tipo de nombres. Sí, y no únicamente esto. Al final, creo que esto ha sido la gran problemática, sobre todo para los grandes equipos. Barça y Madrid han tenido Sí, muchos de estos jugadores, ¿no? De, oye, tienen un junior espectacular, pero es que en el primer equipo me cabe uno. sí, Y sí, claro. entonces, bueno, pues algunos se han ido a la universidad, como ha sido el caso de Jakučionis o de Demin. Creo que con este sentido, o sea, en este cambio, no vas a tener una alternativa, porque creo que Jakučionis o Demin se seguirá yendo, pero sí que ese jugador que está por detrás de ellos, pues se planteará quedarse aquí, porque eso también, otra de las cosas importantes, y que han remarcado mucho, esto tiene que ser compatible con poder estar en dinámica de un primer equipo. Es que yo creo que lo que no quiere o lo que buscan los equipos ACB es no perder el control del jugador, en el sentido, lo mando. Bilbao, vamos a ir con el mismo ejemplo. Bilbao tiene un jugador y lo manda a Oviedo. No puede ir y venir todos los días de Oviedo, que está Correcto. cerca y está lejos. Es decir, o Logroño. Es decir, yo quiero tenerlo en Bilbao entrenando, lo quiero tener controlado, que forme parte del primer equipo. Juego lo que intenta hacer Baskonia con Clavijo, o como hace la Peña con el Prat, toda la vida lo ha hecho, que Sí, por sí, sí, cierto es sí. uno de los casos ahí donde va a haber cambio, ¿no? Lo he dicho lo de la Peña, pero ahí puede pasar con el Prat. Sí, yo creo que es un poco lo que dices tú. Poder mantener ese control sobre muchos jugadores que te pueden seguir interesando de cara de cara incluso al presente, porque luego pues una temporada de lesiones y creo que de ese tipo de jugadores los vas a tener ya un poco en dinámica de lo que es ACB, pero además compitiendo con minutos y regularidad, que eso también es muy importante, que quizás ha faltado en muchos casos. Y yo creo que sacabas un tema muy interesante, que es el tema de los filiales y los equipos vinculados. ¿Esto terminará con los equipos vinculados y filiales? Pues posiblemente no. No, ¿eh? Posiblemente Ah, no. pues yo fíjate que a medio plazo lo veo, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no, pero creo que se va a trabajar de una forma diferente. O sea, creo que a lo mejor un Juventud, por ejemplo, se puede plantear que los jugadores que quiera utilizar en esta liga sub-22 pues sean de la 18 al 20 en cuanto a edad y a partir de 20 salten a un Prat. Porque creo que también esto te va a dar la posibilidad, en el caso de tener un filial, es un poco mi opinión, ¿eh? De poder, entre comillas, hacer como dos etapas formativas. Una primera en la que tú sigues jugando contra jugadores de tus edades, que sería esta liga sub-22, Sería como un y juvenil de fútbol que tiene un año más de junior. sí, yo creo que lo podríamos pensar un poco así, pero también creo que los equipos y los jugadores les viene bien antes de ese paso ya al primer equipo, si no lo ven tan claro, tener esa competitividad, esa Ya. experiencia contra jugadores ya más curtidos, ¿no? Es Entonces, que a por mí, eso te voy a decir una cosa, yo mi escalera la veo más esto, o sea, junior, esto, primera vez o ACB, y luego la vida te coloque donde te coloque. Tú ya con 23 años sabes para dónde vas a ir, ¿no? Me refiero fuera del sí, control de esa gran cantera, ese gran club. sí, por eso digo que aún está un poco todo muy verde, No, porque a ver. vamos a ver cómo se mueven los equipos. También es cierto, pues, por ejemplo, el Barça ya se está moviendo para encontrar jugadores para esta competición porque no tenía los seleccionables, que esa también yo creo que es Ese una es cuestión un que, tema, ¿eh? sí, es una cuestión que no únicamente marca el Barça, sino que creo que el Madrid también está en una situación similar. Eh, y eso es un poco opinión mía también. Quizás hay que regularizar
la cantidad de jugadores seleccionables que hay en las categorías de formación. Ah, bueno, ya. Sí, sí. Bueno, esto yo creo que es autorregular con esta medida, claro. Sí, yo creo que con esto vas a ayudar mucho, con esto vas a ayudar mucho, pero lo que estamos viendo y es ya una realidad es que, ya lo avanzaba, creo que es Sports Badalona, Nil Poza, que es un jugador que lleva toda la etapa formativa en el Juventud de Badalona, se va a ir al Barça porque el Barça no tiene jugadores y lo va a fichar para esto. Claro, claro. Porque esta es otra. Son jugadores, bueno, tendrán el contrato que tengan algunos. Habrá que haber jugadores que no van a tener un contrato y otros sí. En general, ¿no? Sí, entiendo que habrá un poco de todo. Ahora lo que estamos viendo son jugadores en edad junior que terminan esa etapa, o incluso muchos jugadores que aún son cadetes. Y Claro, yo creo que aquí, también por ejemplo, veremos. Dabone, por poner un caso de Dabone, podría jugar esta competición. Entiendo que es el que va Sí, a sí. jugar. Me parece el exponente claro. Sí, a ver, cuando hablamos de Liga Sub-22 no significa de 18-22. O sea, es que va a haber un chaval de 14 que Sí, flipes sí. con él, claro, claro. Sí, yo creo que al final es eso, un capítulo más dentro del proceso formativo y si tú consideras que hay un chico que en edad cadete, que ya al cadete se le queda pequeño, que el junior se le queda pequeño, pues lo vas a llevar también ahí. Y siempre habrá el caso de Ricky, que con 14 tira todo abajo y acaba jugando en la CB. Bueno, pero esto yo creo que va a pasar siempre. Sí, sí, sí. Y el jugador, pues como te decía también, el jugador que con 17 años diga, mira, yo no quiero seguir aquí, me voy a la universidad y voy a ganar 2 millones. Pues bueno, No, bueno, cada uno eso decide. también va a seguir estando. Por eso digo que creo, y lo vuelvo a remarcar, que es un error entenderlo como una respuesta a la NCA, porque no lo es. Sí que es una alternativa a una problemática que llevaba mucho, mucho tiempo pendiente aquí. Yo Y una de aquí, las preguntas que me hacen un poco bueno, es, oye, ¿y tú cómo lo ves? Y mi primera respuesta que me sale dentro, digo, yo creo que es muy necesario, pero que va muy tarde. sí, yo también. Yo también creo que esto se hace mucho. ¿Sabes qué pasa? Que antes había una gente que jugaba del año 80, que jugaron mucho, y como no había problemas, pues se tapó. Y como luego llegó otro grupo de jugadores con los Hernán Gómez a la cabeza, que acabaron ganando un europeo y un mundial, tampoco fue tan importante. Y ahora, tarde, estoy contigo, probablemente 3, 4, 5 años tarde, está un poco esa duda, ¿no? De qué nos va a pasar, porque Sí, estás un poco a caballo entre los que te han llevado ya no muy lejos y los que te tienen que llevar, pero que no están del todo preparados para dar ese paso. Entonces yo creo que está ahí un poco la historia. sí. Luego otra cuestión que también ha salido bastante a nivel de redes y todo esto es la comparación con el que existió en su día, ¿no? El circuito sub-20. Sí. Yo creo que la idea inicial es un poco similar, pero evidentemente ya hemos confirmado que tanto a nivel de difusión como retransmisión, como todo esto va a tener mucha más cobertura. Vale, esto te iba a Ellos, preguntar, o sea, que hay ya planificado, esto se va a poder ver. Me refiero, sí, esto sí, no va a sí, ser algo que sí, lo veamos un poco. están trabajando ya en ello. Vale, vale. Nos confirmaron también desde ACB que va a tener una cobertura ya importante también a nivel de redes, que evidentemente pues se le quiere dar esto. Pero uno de los grandes cambios que hay respecto al circuito sub-20 es que esto no deja de ser una unión académico-deportiva. Y yo creo que ahí es donde cambia mucho el tema. Poder también garantizar esa Sí, sí, formación sí. académica es donde también yo creo que el Ministerio de Educación se ha querido involucrar y decir, oye, pues aquí había una cantidad de chicos que terminaban y se tenían que buscar la vida, porque esto también es algo que damos por hecho, pero creo que hay que remarcarlo. El jugador que ha hecho infantil, primer año, segundo año, cadete, junior, sobre todo en los grandes equipos, son muchas y muchas y muchas horas de entrenamiento y a nivel académico es complicado poder Sí, seguir sí. ese ritmo. Entonces, bueno, yo creo que es una ayuda muy interesante para ellos también a nivel académico. Y bueno, Es que yo vamos a ver creo que también. en ACB, Gerard, excepto Tucán, que es el único que sí que puede ofertar Mm, este tipo de opción, me entiendo, ¿eh? No lo sé, no conozco aquí la gente de Murcia que nos lo diga. No podía nadie ofertar esto. Es decir, tú puedes entrar. Es que yo no sé si eres deportista de élite. Es que igual no lo eras, ¿eh? Cuando entrar, me refiero, no, yo pienso aquí en la Universidad del País Vasco, un chaval de junior, yo no creo que sea deportista de élite, con lo cual no tiene no, las no, ventajas de poder, vamos a pensar en el jugador ACB de turno, que ese sí que las podría tener, un jugador de fútbol de primera división. sí, no creo que sea así, no creo que sea No, por así. eso. Entonces, bueno, yo creo que también en ese sentido es un muy buen paso y todo enfocado a esto, pues a poder alargar un poquito más el Sí. proceso formativo, que los jugadores puedan llegar un poquito más preparados. Creo que sí es una muy buena respuesta, no tanto al irse al baloncesto universitario, sino al
al cubrir ese espacio, ¿no? Sí. Y lo habíamos visto, muchos jugadores que incluso equipos ACB querían coger, "Oye, tengo un junior que es muy interesante, lo meto yo en el primer equipo", lo sacaban y dicen, bueno, es que este chico no está preparado para jugar. Ya. Bueno, pues ahora va a tener ese espacio también para poder ir jugando, porque al final lo hemos dicho muchas veces y parece aquí que sea un poco el mantra, pero el chico joven lo que necesita es jugar. Sí, sí, y equivocarse. Y ojo, por En- última reflexión, el tema de los entrenadores. Me parece muy importante a quién coloques ahí. Porque esto no va, entiendo, no va de ganar la liga. Me refiero en el objetivo final. Va de que el jugador desarrolle. Claro, es que no es lo correcto. mismo, ¿eh? Sí, correcto. A ver, yo creo que al final todo el mundo quiere ganar. Sí, bueno, Va a ser una lógicamente. liga competitiva indiscutiblemente, pero yo creo que el mensaje es claro. Es una liga con un objetivo formativo. Hay que trabajarlo en ese sentido. Y yo creo que el ganar al final es el poder dentro de un año decir, oye, pues mira, este chico que A yo eso voy. no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer con su vida y qué podía hacer él con su futuro, pues mira, ha evolucionado muy bien esta temporada y la temporada que viene va a formar parte de la primera plantilla. Creo que es el gran objetivo, creo que es el gran objetivo para todos los equipos y a la hora de preparar esas plantillas sub-22, de preparar esos rosters, se va a enfocar mucho en esto. Incluso yo creo que vamos a ver jugadores de canteras importantes, de Madrid, de Barça, que aquí son el invento, el 8 o el 9 pues teniendo propuestas, oye, pues me ha llamado Norberto Burgos para irme allí, ser un jugador importante y allí voy Sí, a sí. poder progresar. Por eso digo que creo que es un gran paso para el baloncesto formativo, para el baloncesto español en definitiva. Y creo que también para los equipos ACB, para poder tener un punto más de control sobre todos esos jugadores, para poder seguir progresando y para dentro de todo esto, pues ir pudiendo también sacar jugadores cupos, que quieras o no tenemos una problemática Total, importante. Una total. de las grandes dudas que me quedan y que tendremos que resolver en el futuro es si yo contrato un jugador croata, por ejemplo, me lo traigo para esta liga y juega 3 años esta liga, ¿pasa a ser cupo en ACB? Bueno, muy buena pregunta. Pero no sabemos la respuesta, con lo cual, No, no salvo lo que alguien sé. de la liga nos lo responda aquí, Entien- pues entiendo que sí, porque si no recuerdo mal, el proceso para ser cupo son 3 años antes de los 21. bueno, es que la historia es que incluso tú lo podrás inscribir en el cadete, porque le toca, y que esté doble, porque entiendo que podrá doblar cadete y liga, igual que doblas Sí, 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 ese ahí sí, sí, arriba, sí, será cadete y liga de pero arriba. ya no hablo de jugadores en categorías de formación, o sea, cadetes, Ya tú infantiles y hablas de un todo chaval de esto. 17. Yo hablo de coger y decir, tengo que hacer una plantilla de 12 tíos para jugar esta Ya, liga. ya, ya. Porque al final, yo creo que también está generando esa demanda y ahora los equipos tendrán que ir a buscar jugadores fuera. Sí, tú poniendo el caso de Entonces, la Adidas Next Generation. Oye, que le sobra uno al Milan. Vale, pues este para aquí. Ese, ¿no? correcto, Vale, correcto. ese Sí, puede, sí, sí, o sí. sea, Vale, vale, vale. Milán acaba de jugar en la Next Generation. Se le han ido dos a la universidad y de esos 12 jugadores hay dos más que van a saltar al primer equipo. El quinto, que en lugar de irse a, me lo invento, a Pisa, oye, pues soy Bilbao Se va a Basket Bilbao, eso es. Bilbao es muy y protagonista en ese vídeo. lo ficha Bilbao Basket como proyecto de futuro. Lo tiene ahí 3 años en Muy buena esta pregunta liga, esta, ¿eh? también un poco compaginando trabajo con el primer equipo y al cabo de 3 años pasa a ser cupo. Muy buena pregunta esta. Es Me que parece esa muy es un, interesante. yo creo que es la madre de todas las preguntas en ese Probablemente. sentido, ¿eh? Para que te digo Por, una cosa, que luego, para mí, te voy a llevarlo ya al siguiente giro y al siguiente tirabuzón. Que en unos años, en la ACB, podamos tener la opción de, como en Alemania, 6 cupos y 6 del que te dé la gana. Que podría ser el futuro. eso sería mi fantasía hecha Claro, realidad. pero lo que tú estás haciendo tiene todo el sentido porque amplías la masa de cupos, tanto nacionales como Mm, no, apuestas por ellos en ACB, pero luego tú tienes la libertad de fichar 6 extracomunitarios, 6 de Alemania o 6 de donde te dé la gana, o sí. 8 cupos, que me da igual, pero poder llevarlo ahí. Aquí, dentro de este punto positivo, no quiero alargarlo tampoco mucho más, pero dentro de este punto positivo está el punto negativo. Si cada vez hay más cupos que no son nacidos en España, creo que también a la larga puede afectar que cada vez tengamos menos españoles en la liga.
Claro, pero por eso están con lo del tema de los 6 jugadores nacionales, Por ¿no? eso digo que creo que hay aún muchas preguntas en el aire que hay que resolver y no sé si se le va a dar una vuelta también al tema de los cupos y que realmente oye, no exista ya ese cupo como tal, sino que sean jugadores seleccionables 100%. Mira, pues dejamos aquí la premisa y el vídeo para que alguien de la Liga CB, de la FEB, de quien quiera, del organizador de esta liga, pueda venir a hablar con nosotros para que nos responda a estas preguntas. Pues yo creo que es un debate muy interesante. Probablemente ya no solo al aficionado al básquet, padres y madres que no tengan ni idea qué hacer con su hijo en ese sentido, y chavales de 16, 17 años que estén un Sí, poco sí. ahora diciendo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues si alguien puede venir aquí, oye, yo aquí encantado de que nos digan y charlar con ellos, a analizarlo, explicar todos los casos, porque creo que ya es una labor, ya no incluso periodística, es divulgativa para muchas familias porque se van a ver en un jaleo y no lo van a Sí, saber qué hacer. sí, sí, incluso ya más allá de esto, creo que también la ABP con No, Alfonso no, Reyes a la también, por cabeza, supuesto. creo que también va a ser muy protagonista en el futuro más cercano. No sé, yo tengo la sensación un poco por lo que he ido recabando y por lo que he ido eh, escuchando, que dentro de poco tendremos algún cambio de normativa en ese Tiene sentido. todo el sentido, toda la pinta, tiene toda la pinta. Pero bueno, lo iremos analizando. Gerard, como siempre, un placer que estés por aquí. Hoy no tocaba hablar del mercado, pero bueno, que está muy interesante, pero hablaba de algo que esto que va a ser muy importante para el futuro en el mercado. Esto yo creo que sí que es bastante, bastante evidente. Un abrazo muy fuerte, Sin cuídate. duda, un abrazo, nos vemos.